Buen día, Tute, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos. Muy bien. Hoy estuvimos hablando de vos, acerca de no solamente la faceta de dibujante o de hacer humor gráfico, sino el hecho de todo lo que abarcás, ya sea de poesía, de música, la cantidad de proyectos. Y había había leído una entrevista tuya donde decías que para hacer todo eso, en realidad el punto inicial era recibir como observador, de estar observando las cosas para que después no sea algo azaroso, sino que sale de algún lado. Y lo que te quería consultar es si esa faceta de observador es natural, es algo que se ejercita, porque ¿cómo te sale a vos hacerlo? Sí, yo creo que es un rasgo natural. El rasgo de la observación, digo, es previo a todo. Lo otro, digamos, sería como más técnico, ¿no? El dibujar tiene la parte que es técnica. Sí. Como, no sé, como dirigir películas o lo que sea, ¿no? Pintar un cuadro, hacer una escultura. Pero lo primero, me parece a mí, en todos los artistas, es la observación. Digamos que después lo que se pinta, se filma, se esculpe o se dibuja es el producto de esas observaciones. En algún momento vos hablabas de tu gusto por lo atemporal en el humor gráfico. ¿Cómo lograr, cómo poder llegar a eso sin caer en digamos, lo cotidiano, en el tema del día, si se quiere? No, incluso me gusta cuando el chiste es atemporal, pero toca lo coyuntural, lo que está pasando en el momento. Uh-huh. Esos chistes también me gustan. Hay algunos que son absolutamente atemporales, digamos, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la actualidad o con la noticia más rabiosa. Sí con lo que nos pasa, ¿no? Pero hay otros chistes que además de tocar un tema general, de interés general, digamos, Sí. también roza la actualidad, la noticia, la agenda, y eso también me gusta, es como un doble guiño. Como sobrevolándola, pero no nombrarlo, no hacerlo tan explícito eso. Tal cual, sí, siempre me gustó la línea de humor atemporal, la línea del humor de Quino, de mi viejo, de las páginas dominicales. Uh-huh. Sí. Siempre me pareció un bajón pensar en un chiste que sale hoy y que dentro de 2 o 3 semanas ya No sirve. nadie entendería, ¿no? Claro. Claro. Y justamente hay mucho de lo que tocás. En su momento decías que te gustaba mucho hablar sobre pareja, sobre el amor como motor para generar algo. Es un tema universal, digamos, es atemporal, digamos, a todos nos afecta. Y hablando de eso, había algo interesante que decías, que tu idea, digamos, de presentar este humor de pareja, de amor, no tenías ganas de que sea autobiográfico, que te muestres vos, que sea tan explícitamente eso, que sea algo que impacta a todos. Y eso también, cómo hacerlo, porque muchas veces lo que uno tiene a mano, supongo, para crear también es la experiencia propia. Sí, claro. Pero bueno, lo que hablábamos al principio, la observación es la observación general, es decir, la observación sobre uno mismo y sobre el resto. La verdad es que yo creo que si solamente me dedicara a hacer humor autobiográfico, tendría un poco material y no sería tan interesante. La posibilidad que tengo es la de hacer humor sobre todos los rasgos de la pareja, sobre los vínculos, sobre la paternidad, sobre la relación madre-hija. Bueno, todo eso es observación, ¿no? No soy ni madre ni hija, pero puedo hacer humor sobre eso. Uno cuando observa tus dibujos y demás, o por lo menos a mí me pasa, que veo como en algunos casos, no en todos, es como algún planteo visual como asimétrico. Como personajes a veces más grandes que otros, como una mirada desde arriba o desde abajo, esta cosa de espacio. No sé si es una observación mía o realmente en algún momento te la han mencionado. Es que se entrecortó bastante y no sé si entendí bien la pregunta. No, te lo repito, te decía que en algún momento mirando, y es un tema totalmente personal, una observación personal, pero digo, que veía como un planteo visual asimétrico
con personajes más grandes, a veces otros más chicos. No siempre, digo, pero a veces pasa, o una mirada desde arriba, desde abajo. El tema del espacio, que a veces es como que se genera mucho espacio en los dibujos. Digo, si este comentario en algún momento te lo hicieron, de esta mirada que para mí parece a veces por momentos asimétrica, y no sé si tiene alguna explicación. No, sí, pero sí que hay inclinaciones, Sí. hay una cosa gestual a la que le doy bola en los dibujos y que me parece que es importante en el humor gráfico y que potencia el humor, ¿no? Es como si fuera una pequeña escena teatral. Sí. Con unos personajes que estás inventando, pero que hay que vestir, que tienen que tener una actitud física para lo que están diciendo, para apoyar lo que están diciendo. A veces incluso para ir en contra de lo que están diciendo. A veces la actitud es contraria a lo que dice el globo y ahí se produce también parte del humor. La caída de ojos, los párpados, qué hacer con las manos, si van atrás sobre las espaldas, en los bolsillos como alguien que está despreocupado y que pasa de la situación, o brazos cruzados marcando una distancia, ¿no? Y una cerrazón frente al otro. Todas esas cosas son los pequeños elementos que tenemos los humoristas gráficos para poner en juego y de esa manera apoyar y potenciar la idea humorística. Hay algo que está muy presente también, que es el psicoanálisis, muchísimo. Y que siempre decía, lo que vos comentabas era que el humor partía siempre de tu lado de paciente, ¿no? De analista. Y que decías que si bien era un tema que se trataba en tu casa de chico, recién cuando empezaste a hacer terapia es como que te empapaste más del tema y que lo sentís muy vinculado al humor. Sí, creo que el psicoanálisis se apoya muchísimo en el humor. De los dos lados, de los dos lados del mostrador, digamos. Sí. Tanto en el diván como analizante y también como psicoanalista. Porque aparece mucho el humor, aparece como una herramienta que hace posible en muchos casos la palabra. Insisto, tanto para el paciente, para el analizante, que por ahí a través del humor puede decir algo que le duele y que no podría decir de otra manera, o que le resulta más amable de decir, y para el psicoanalista para hacer las intervenciones también. Me parece que muchas veces el psicoanalista, si no contara con esa herramienta del humor para hacer una intervención, podría ser también inoportuna o violenta. Tal cual. Me parece que el humor se pone en juego constantemente en una terapia psicoanalítica. Y en algún caso también el uso de ciertas figuras a veces resulta un poco más simpáticas que otras. En su momento siempre se planteó que, por ejemplo, Mafalda de Quino era prácticamente el alter ego de él, y podía utilizarlo desde un personaje que en principio parece mucho más simpático, una niña. Lo mismo tu papá con Clemente, que era un poco su alter ego. Digo, ¿es necesario o es un buen recurso hacer uso a veces de figuras de chicos o inimputables, por así decirlo? Sí, claro. Yo creo que todo el arte de alguna manera sublima constantemente y ahí aparece como vehículo de expresión de una necesidad, ¿no? Primigenia. Lo primero que hay es una necesidad de expresarse. Así que todo lo que uno produce de alguna manera sirve para eso, ¿no? Para expresarnos, para expresar lo que uno siente, piensa, desea, duda, reflexiona. Así que funciona como alter ego. Cada personaje de alguna manera, de manera más sutil o no, funciona como alter ego, ¿no? Te interpela desde algún lugar. ¿Cómo? Te interpela desde algún lugar, digo. Seguro. Te hago una consulta. Cuando creas un personaje, ¿te encargas realmente de crearlo, por así decirlo, de ver su vida desde que nace, o te ocupás simplemente del momento que está atravesando cuando lo incorporás en la historieta, digamos? No sé si se entiende la pregunta. No, para una tira por ahí sí, con Claro. personajes fijos.
por ahí sí tenés un trabajo más grande de desarrollo del personaje, de psicología. Para el cuadro diario, te imaginas que si me tomo todo ese trabajo de pensarlo desde que nació, no llegaría nunca a entregar. No, te volvés loco, tendría como un matete en la cabeza. Hay algo que... Para el diario, lo que hago para el diario es como una cosa muy sintética, ¿no? De tomar un momentito de la vida de ese personaje, claro, y desarrollarlo. Por eso ahí es una grajea, es una baldosa. Justamente el mayor desafío de ese cuadrito diario es la síntesis, claro, es de poder lograr decir o transmitir algo con muy poquitas palabras, ¿no? Nosotros acá solemos hablar mucho de la muerte, y hay una frase que dijiste que quizás porque también acá somos dos que somos hermanos, que tenemos un padre que ha fallecido, que es una frase muy fuerte, pero que pasa eso, que habías comentado que nunca ibas a poder superar, fue algo así: creo que no voy a poder superar nunca la muerte de mi viejo. Y es algo que en general lo sacamos del tema, pues es algo medio universal y que nunca vamos a tener respuesta, que es cómo lidiar con la muerte, cómo lidiar con eso. No solamente con la propia, sino también con el resto, digamos. Sí. Fácil la pregunta. Yo espero poder superar la muerte de mi viejo en algún momento. Pero hay un punto en el que sí, creo que es insuperable la muerte, ¿no? La muerte de los seres queridos se instalan ahí, y después uno lo que me parece que puede hacer de máxima es aprender a convivir con ese enorme vacío, ¿no? Sí se supera la angustia por la muerte, eso sí, ¿no? Claro. Pero creo que la tristeza y ese vacío quedan para siempre, y hay que aprender a vivir con eso, porque la vida es parte de la vida, ¿no? La muerte. Y había una frase que habías escrito para él, que no sabías qué duele más, si una ausencia que se queda o empezar a olvidar, porque todo eso de pasar la angustia a veces se confunde con empezar a olvidar también en general, que también ahí se mezclan otros temas, otra culpa. Y empiezan, sí, la culpa es movediza y venenosa, ¿no? Uno por ahí de pronto empieza, no sé, a olvidar algunos gestos o la voz, o alguna parte de la cara, qué sé yo, y eso te produce también angustia o tristeza, ¿no? Es decir, al principio duele mucho la ausencia y parece increíble, ¿no? Pasas por toda una etapa de no poder creerlo del todo, ¿no? Nos cuesta mucho creer lo que nos duele mucho, ¿no? Claro. Y después por ahí empiezan a pasar estas otras cosas después de un tiempo, y también es triste, ¿no? Y en algún punto uno no sabe realmente qué duele más, si esa primera sensación de enorme ausencia o empezar a olvidar algunas cosas, ¿no? Así que sí, eso que dijiste es un verso de una de las canciones. Sí. Una canción que dedica a mi viejo. Y hablando de canciones, al comienzo del programa hablábamos de esta posibilidad tuya de poder traspasar el límite del humor gráfico y irte a lo musical, por ejemplo, con el tema del disco de tango en su momento, con este proyecto de canciones dibujadas. ¿De qué va? Contanos un poco de qué va esto. Bueno, es un lindo proyecto, es un proyecto audiovisual, son canciones y videoclips. Es decir, cada canción tiene un video con dibujos animados. Y lo que hice es armar un equipazo, tanto para interpretar las canciones como para dibujarlas. Sí, unos nenes los que la gente que fue a grabar eso. Sí, me armé, porque mirá, yo no sé tocar bien la guitarra, no sé cantar. Y tengo todas estas canciones, y vamos a llamar a la gente que lo hace mucho y lo hace muy bien, gente que quiero y que admiro, y así fui armando el equipo. Te interrumpo un segundo para que se sepa este equipo nombres. Que parece que no, es gente buena, no, es Jaime Torres, Moyo, Manuel Moretti, Estelares, Aristimuño, Heredia, Adriana Varela, Gillespie, y más, digamos, un equipazo. Terrible, el mejor equipo de los últimos 50 años, se puede decir. No, ¿y cómo fui pensando en cada canción quién sería un sueño que la cantara, ¿no? Me imaginaba quién sería el ideal. Y entonces, por ejemplo, hay una canción que le escribo al tiempo, al paso del tiempo. Y entonces me imaginé que tenía que ser un veterano, un tipo grande, y empecé a pensar a quienes me gustan ahí como para interpretar una letra así.
me apareció el nombre de Víctor, lo llamé, y me dijo, sí, por supuesto, y después pensé, la mitad de la letra está buena también que la haga un pibe, un joven, por lo que va contando, ¿no?, la letra. Y ahí lo llamé a Matías Padilla, un cantante sanpedrino muy bueno, desconocido, excelente, y bueno, y cantaron a dúo esa canción, por ejemplo, ¿no? Y ahora... Otra canción la cantó Moyo con Charo Bogarín, la cantante de Tonolec, Sí, Ajá. buenísimo. a dúo, y también quedó lindísimo, fue un lindo encuentro de voces. Bueno, y así con cada canción. Inés Esteves cantó una de las canciones, a dúo con Hernán Lucero, y Gillespie tocó la trompeta en esa canción. Terrible. Y esto, Bueno, fue muy lindo. Lo grabamos hace unos meses, se terminaron los videoclips, y ahora estoy esperando los tiempos de la discográfica, que tiene que producir el disco y esas cosas, así que supongo que en un par de meses sale. ¿y cómo se maneja esa ansiedad? Porque ya casi todo estaría. Sí, ya está todo, no, los tiempos de las empresas no son los tiempos de los hombres. Yo ya estoy haciendo otras cosas y me hubiera gustado que ya estuviera en la calle todo esto, pero bueno, hay que esperar ahí. Este proyecto lo hice gracias a la Universidad 3 de Febrero, entonces también hay toda una cosa de ponerse de acuerdo entre la universidad que produjo todo este material y la discográfica que quiere sacarlo. Y a nivel personal, ¿cómo te toma o qué nivel de sorpresa sobre vos mismo podés ver al finalizar estas experiencias? Porque digo, en su momento también te pasó con el disco de tango, de decir, me invitaron desde algún lugar y después me vi escribiendo temas, me vi... y ahora, digamos, estás generando algo audiovisual con artistas más que conocidos y terminarlo y ver, digo, ¿hasta qué punto no te sorprendés a vos mismo? Sí, hay una parte en la que ya estoy curado de espanto de mí mismo, porque te digo, no, siempre me autosorprendo en cuanto a los deseos que se despiertan, digo, ¿no? Porque nunca me hubiera imaginado que me iba a interesar tanto la poesía, si me remonto a la adolescencia. Después me pasó lo mismo con el cine, ahora con la música. Y sí, no, pero ya me he ido acostumbrando en el sentido de que, bueno, sé que pueden aparecer nuevas motivaciones, nuevos deseos, y me gusta como ir ahí atrás del deseo, ¿no? Sí, produciendo cosas. Sí, y lejos de la comodidad. Independientemente de si lo hago bien, más o menos, o maravillosamente bien. Con suertes diversas, no importa, digo, pero lo que me interesa, lo que más me gusta es ir atrás del deseo, ¿no? Como hacer ese proceso, que es lo que más me gusta. De hecho, habías comentado una vez, habías dicho que no te alcanzaba la vida para poder hacer todas las cosas que te gustaría hacer. Es cierto, uno tiene una vida, una sola, es finita, y puedo decir, bueno, pero tantas cosas no caben, entonces trato de hacer la mayor cantidad posible. Esa es la manera que encuentro de tener 2 o 3 vidas. De ganar a la muerte también. De ganar a la muerte un poco. Y mira, lo único que vence a la muerte, aunque sea de manera subrepticia, es el deseo, ¿no? Claro. Lo único que parece vencer a la muerte, o nos da esa sensación por lo menos, es el deseo. Y un poco la ansiedad. Viste que la ansiedad te hace como querer hacer más cosas de las que uno podría. Sí, pero la ansiedad muchas veces genera angustia también. Un montón, sí. La ansiedad es mala consejera, porque incluso para producir una obra de arte, sea la que sea, ¿no? Hace falta una maduración muchas veces de ideas, de pulir pensamientos, palabras, ¿no? Y todo eso es un poco enemigo de la ansiedad. Te lo dice un ansioso, ¿no? No, sí, me gusta, y yo te escuchaba y digo, sí, está bien lo que está diciendo, lo pensó, pero después qué complicado esa parte teórica, digamos, ¿no? Sí, es difícil. Pero para producir un asunto, digamos, más importante, digo, que una pieza artística, es decir, un proyecto, sea ese proyecto, no sé, teatral, musical, lo que sea, donde intervienen muchas etapas, mucha gente, qué sé yo,
Bueno, en todo eso la ansiedad es mala consejera, ¿no? Es mucho mejor tomarse el tiempo, porque hay cosas que mejoran con el tiempo, como el vino, ¿viste? Y si uno no les da ese tiempo, bueno, aparecen verdes, digamos, nacen verdes a encontrarse con el público, y eso no es mejor lo otro, ¿no? Mejor que madure. Pero sí el deseo sí es el arma más poderosa que tenemos para por lo menos para estar distraídos frente a la muerte. Una última pregunta, que más que una pregunta es como algo de asombro, porque comentabas en tu casa la relación de tu... Vos siendo chico, por eso te pregunto si se podía hasta procesar eso de estar con tu viejo, Fontana Rosa, Cris, a veces con Caloi, digamos, toda gente que uno no se imagina toda junta tomando, lo que se podría charlar, es como, no termino de hacer la pregunta porque es como, ni siquiera terminar de imaginar toda esa situación. ¿Cómo era para vos? Porque supongo que cuando sos chico ir a tu casa, por lo cual es algo como, te podría hasta parecer natural, digamos, pero hoy en día, ¿cómo lo ves a la distancia? Y es que fue así, fue natural, es decir, yo no estaba ahí en la mesa diciendo, ay, no te puedo creer que estás Fontana Rosa enfrente mío, no, estaba ahí, era parte del paisaje habitual. Siempre cuento que el negro Fontana Rosa era como un tío que venía del interior, ¿viste? Y la pelota, con el que nos divertíamos. Y así que fue muy natural, es decir, cuando sos chico no lo dimensionás como artista ni nada de eso, es un tipo, claro. Es un tipo que te cae bien o te cae mal, ¿no? Tal cual. Bueno, el negro Fontana Rosa nos caía muy bien y nos cagábamos la risa, nos cagábamos a palo en la cama con mis hermanos contra él, ¿viste? Y después nació su hijo, Franco, nos íbamos de vacaciones juntos, qué sé yo, todo eso. Cuando fui creciendo, sí, empecé a dimensionarlo como artista, ¿no? Como dibujante. Ya me ponía la silla al lado de la suya en la Feria del Libro y dibujaba Inodoro Pereira, ¿viste? Y me encantaba cómo agarraba el marcador, por ejemplo. Tenía una manera de agarrar el marcador muy particular, ¿viste? Y dibujaba también de una manera muy personal, casi con displicencia agarraba el marcador y de lejos y dibujaba grande, ¿no? Y tenía una manera de dibujar muy distinta, que a mí me atrapaba y me contagiaba, es decir, yo después agarraba hojas para dibujar yo. Y lo mismo, bueno, me pasó con otros dibujantes. Fue lindo y sucede una cosa que también se da con naturalidad, que es que uno va aprendiendo muchas cosas sin estar tomando clases. Claro. Sin darse cuenta. Absorbiéndolo. Entonces el día que yo me senté a pensar una idea humorística, apareció, y sabía más o menos cómo dibujarla. Entonces la sorpresa fue encontrarme con que sabía algunas cosas que no sabía que sabía. Tal cual. Y bueno, y para eso sí, claro, sirvió muchísimo haber compartido charlas, mesas, viajes con todos estos amigos de mi viejo, dibujantes, ¿no? El negro Dolina. Me voy a poner a llorar, Tute. Son todos como héroes. Claro, además. son como héroes. Todos héroes, claro. Después se transformaron también en mis héroes, Sí. Por supuesto. Yo al negro Dolina lo iba a ver desde que era muy chico, desde su primer programa, o del segundo en realidad. Era un pibito de 12, 13 años y estaba ahí en la radio todas las noches. Entonces eso, ¿te imaginas? Es una escuela terrible, impresionante, ¿no? Tal cual. Impresionante a todo nivel. Terrible. Podríamos estar hablando como 2 horas más con Tute. Él se aburriría muchísimo porque le haríamos hablar a él. Nosotros escucharíamos más que nada. Y además se nos termina el programa. Pero queríamos agradecerte por esta entrevista, por el tiempo que nos diste. Dale, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Pasó Tute por acá. La verdad está bonito. Las tiras las pueden acceder todos, están en Facebook. Hoy en día también... En la internet. En la internet la pueden ver básicamente todos los días, pero está buenísimo porque...